Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Frostpro y hoy tenemos un video muy importante. Sí, vamos a estar hablando de varias cositas, varias dudas, vamos a estar aclarando, mejor dicho. Recuerden que estamos grabando todo esto desde la OBT, Open Beta Tester. Es un servidor de prueba donde Kefir saca las actualizaciones antes de tiempo, ¿sí? Justamente las saca acá antes de tiempo para que nosotros podamos, si nosotros los partners y ustedes también como jugadores puedan probar la actualización, probar los fallos, probar los errores y todas esas cositas se le van informando a Kefir y Kefir la va arreglando para que cuando salga global no tenga estos errores. Tengan en cuenta de que hay muchas cosas que pasan acá, muchas cosas que se ven acá que al momento de salir global no están, ¿sí? Entonces le pido por favor que traten de ver los videos donde la gente dé información correcta, ¿sí? Nosotros cuando, o yo por ejemplo hace el primero o el segundo video que saqué desde la OBT muestro todo lo que es el parche de notas donde Kefir especifica todo lo que va a venir y lo vemos y lo vamos probando acá. Sí hay mucha información que se va dando en distintos lugares que no son ciertas o son ciertas que están pasando, pero no quiere decir que vengan a implementarse en el juego, ¿sí? Vamos para abajo y empezamos a mostrarles y aclarar estas dudas que estoy hablando, ¿sí? Bien, ya estamos acá dentro del juego, así como le decía, Kefir siempre saca un parche de notas diciendo todo lo que va a venir en la actualización. ¿Sí? La actualización 1.15 va a traer esto, esto y esto. Hay cosas que en esa lista no salen y eso se lo llama cambios ocultos, nosotros lo llamamos cambios ocultos y generalmente son cosas visuales, cosas que no afectan al juego. Por ejemplo, un cambio oculto de esta temporada 1.15 que no está en el parche de nota es que ahora, a partir de ahora, cuando vayamos a reclamar las runas estas gratis que tenemos todos los días, vamos a tener que ver en un anuncio, ¿sí? Podemos reclamar 7 gemas, en cambio antes eran 5, ahora podemos reclamar 7, pero para eso tenemos que ver un anuncio, ¿sí? No lo pongo acá para que nos salgan en el video, pero apretar ahí el ver va a figurar un anuncio, ¿sí? Entonces un anuncio por día para que nosotros podamos reclamar la gema. Eso es un cambio oculto, no está en el parche de nota, pero está en el juego. Algo que sale en el parche de nota y que no está en el juego es el tema de la tienda VIP, ¿sí? Que todavía no lo podemos ver o no sale, por ejemplo, acá. Una tienda VIP que a medida que vayamos gastando dinero en el juego vamos a subir de nivel en esa tienda VIP. O sea, yo compro algo, paso a nivel 2 del VIP, compro otra cosa, paso a nivel 3 y cada vez que vayamos gastando más dinero y pasando de niveles VIP vamos a tener otra recompensa. Eso todavía no está en las DayZ, está implementado, pero salió en el parche de nota 1.15 y todavía no sale acá, ¿sí? Pero bien, vamos a aclarar la primera duda que ahí salió mucho, que hay mucha gente que me dice, sí, no, yo vi en tal lugar que vi que a partir de ahora cuando morimos la ropa va a quedar en cero y no se va a romper. Yo vi que dijeron que cuando salga la actualización va a pasar esto. Eso, gente, fue un bug, ¿sí? Le comento para el que no sepa, cuando nosotros íbamos a zonas, ¿sí? O cuando estábamos jugando y teníamos la ropa desgastada, por ejemplo, como tengo esta pechera que está a punto de romperse. Generalmente lo normal es que cuando yo muero, esa pechera se rompe y desaparece, ¿sí? Pasó siempre así. En esta OBT lo que pasaba es que cuando nosotros moríamos con la ropa así, en vez de romperse y desaparecer, quedaba en cero, ¿sí? Lo mirabas, durabilidad cero. Entonces uno decía, wow, qué bueno, van a implementar eso dentro del juego. Nosotros cuando hagamos un PvP, generalmente la gente va con ropa rota y cuando muere desaparece todo el set. Entonces ahora uno decía, ahora cuando la persona muere, en realidad me queda todo el set completo en cero y me lo puedo llevar y después obviamente repararlo o demás, ¿no? Pero como le digo, ¿sí? Eso no estaba en el parche de nota, nadie dijo nada de eso, todos andaban diciendo va a ser la verdad, no, es un bug, gente, sí, ya se reparó, ya se arregló, lo vamos a chequear igual para que vean de que está bugueado nomás, sí. Entonces lo que le digo, hay mucha gente que ve estas cosas y salen corriendo a decir, mire, va a pasar esto en la próxima actualización. No se crean que va a pasar eso en la próxima actualización. Sí, la pechera la tengo en la mochila para que no se me rompa. Y si no se va a romper, no la tengo puesta, no se va a romper con el daño. Y tengo un fragmento para que vean. Entonces nos dejamos morir y volvemos a buscarlo, ¿sí? Entonces lo que le decía, ¿sí? Por ejemplo en la OBT siempre pasó el tema ese de entrar y salir de la familia en cada 20 segundos, 3 minutos disolves una familia, en 3 minutos puedes crear otra, te salís en 20 segundos, puedes entrar a otra y siempre eso trajo dudas y hay gente que sale, sí, no, porque puedes entrar, salir la familia y no, eso siempre pasó en la OBT y va a seguir pasando en la OBT, ¿sí? Pero nunca quiere decir que va a salir en el global.
Entonces, bien, volvemos a la zona para chequear. Vas a ver que la ropa se rompió y el fragmento que tenía sigue estando ahí. Entonces, descartamos el mito, ¿sí? La gente que va con ropa rota a zona, quédese tranquilo que no le van a dejar nada al rival. No hace falta que borren las cosas tampoco. Bien, ahí estamos adentro, sí, vamos al cadáver. Bueno, agarramos esto. Fíjense, la pechera no está, está el fragmento. Lo que le digo, sí, era un bug. Cuando moríamos las cosas quedaban en cero de durabilidad, pero ya se reportó, ya se informó, ya lo arreglaron y ya no existe, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de que no va a pasar eso cuando salga la actualización, ¿sí? Segundo punto a tener en cuenta para eso, ahora vamos a ver varias cositas que vamos a tener que ir al directo de ayer. Entonces estamos acá en el directo, sí tengan en cuenta de que también el nerfeo sí que subí yo, también lo dejo por acá arriba en caso de que no lo viera. Balances de clases y algunas que subieron, otras que bajaron, que modificaron cosas. Una de esas fue el tema del ilusionista que estaba fallando, sí, o sea, en realidad sacaron el parche de que iba a pasar tal cosa, cuando lo probamos no pasaba, ya está arreglado, ya funciona, miren lo que pasa acá. Disculpen la doble cámara como digo siempre. Entonces le damos play, miren esto, ¿sí? Ahí vienen los gigantes. Me van a estunear y nosotros vamos a poder escaparnos, ¿sí? Fíjese, estoy estuneado y todo, puedo usar el dash y es como una segunda disipa, ¿sí? Estando estuneados los ilusionistas pueden usar el dash, ¿sí? Tengan en cuenta de que no es siempre, ¿sí? Solamente cuando están estuneados, puede ser con una bomba de choque, puede ser con un gigante que te agarró y creo que con martillos también funciona, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, otro detalle que seguimos, como digo, esto fue ayer en el directo y fue con Odín en modo fácil y siguen dando los mismos puntos en modo fácil que en modo normal, ¿sí? Les repito, estamos en OBT, todo puede cambiar, pero fíjense que cuando mato a los gigantes me da 5 puntos, ¿sí? Ahí vamos a esperar que matemos. Ahí está, 5 puntos en cada frasco y estamos en modo fácil. Entonces le digo, si seguimos en OBT, todo puede cambiar cuando salga global, pero hubo 3 o 4 actualizaciones, arreglaron los bugs, arreglaron los errores, arreglaron varias cosas y esto sigue dando los mismos puntos en fácil y en normal. Hay que ver cuándo salga en general, pero hasta ahora sigue dando los mismos puntos y es otra curiosidad que quería contarles, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bien, estamos acá. Ahora lo que vamos a hacer es probar varias cositas de lo que es el traje legendario, sí. Entonces lo que vamos a ver acá es el tema del enfriamiento de los hechizos. Yo subí el video hoy temprano, mejor dicho ayer subí el video mostrando todo lo que es la ropa y fíjense en acá, cuando tiro la flecha a la que el stun, sí, me sale 50 segundos, casi 49 segundos entre el tirar la primera flecha y poder volver a tirar la segunda. Esto con el traje legendario, sí. Entonces 49 segundos, unos 50, 49 segundos en tirar. Y miren ahora cuando me cambio de ropa y me pongo el segundo traje. Bien, acá me pongo entonces lo que es un traje normal. Entonces sí, habíamos estado 50 segundos, 49 segundos en tirar el enfriamiento con el traje legendario. Y miren acá cuando tiro esto, 55 segundos. O sea que la reducción esa de 10% son 5 o 6 segundos más o menos que me hace un enfriamiento de hechizo. La verdad que está bastante roto, ¿sí? Entonces eso es otra cosa que quería mostrarle en cuanto a la ropa legendaria. Y vamos a ver el tema de los otros buffes que tiene. Bien, seguimos acá, ¿sí? El tema este del daño con daga o el daño en sigilo, ¿sí? O el daño del golpe triple. Podemos ver, él tiene daga legendaria, yo tengo traje legendario, golpe triple 34 puntos. O sea, un golpe triple con daga legendaria me saca 34 puntos. Si me hace la zancada, 35 puntos. Una bestialidad la defensa, la armadura que tiene esta armadura, que un asesino ve que te haga 34 puntos solamente con su golpe triple. La verdad que está bastante roto y bastante decepcionante para los que son asesinos, ¿no? Un asesino con daga legendaria, 34 puntos te hace nada más. Y vamos a ver con la ropa común. Bien, y vamos a ver ahora con un traje normal, 53 de daño la zancada y un golpe triple normal agachado me hace también 53 puntos, ¿sí? Entonces lo mismo, vimos lo de la reducción de daño, vimos la reducción de daño en sigilo, digo, vimos el enfriamiento de hechizos de 53 a 35, una bestialidad. Probamos el tema así también de lo que es el tema del stun y demás, que tiene que supuestamente el efecto de control, pero obviamente que como solamente es un dibujito no pudimos ver coso, pero en teoría los hechizos de control tienen menor efecto también contra esta ropa de asesino, ¿sí?
esta ropa de legendaria, mejor dicho, no es solamente de asesino. Bien, seguimos viendo las últimas dos cositas. Acá vamos a ver, un pequeño No, igual PvP que acá se ve, hicimos. pero bueno. ¿Sí? Mago Ignio al 4 con ropa legendaria versus Doctor Brujo al 4 con ropa legendaria. ¿Sí? Tengan en cuenta los dos con ropa legendaria. Hicimos este pequeño PvP. Esperen que cargo la última llamita y arranca el enfrentamiento. Entonces, como digo, Mago Ignio contra Doctor Brujo, los dos al 4, los dos con ropa legendaria. Yo muy mal, obviamente. Ahí le evito el stun, le tiro daño. Él me está acoso, tirando los golpecitos y bueno, ahí ya se tiene que disipar, pero yo la tomé como ganada, no, yo no usé disipa. La verdad que estuvo bastante interesante. Ahora vamos a ver uno de Bruto contra Doctor Brujo también, creo. Bien, ahí viene el segundo enfrentamiento. Me es muy raro ver a un Bruto con ropa de arquero, pero bueno, sabemos que la ropa legendaria se usa contra todos, ¿sí? Fíjense ahí lo que es. Entonces arranca el enfrentamiento. Bueno, ahí estaba tu jefa Yanaye fastidiando ahí el costadito. Y ahí está Axel. Entonces nos estábamos viendo, yo estaba tratando de esquivar su stun, no me lo tiró nunca. Yo lo que no tenía es trampa de choque, ¿sí? Me vine a hacer un PvP de bruto sin trampa de choque, pero igual así todo, fíjese en cómo lo destruyo con cada golpe. Lo que pega la ropa legendaria es increíble. Ahí yo estaba buscando las trampas y me di cuenta que no tenía, entonces bueno, me disipé y me mandé. Lo que el Doctor Brujo es muy buena clase, Axel la maneja muy bien, pero en contra el bruto es como que no tenía muchas chances. Fíjense que se me cargan rápido los hechizos. Ya tengo de nuevo el salto. 26 segundos es lo que tarda entre un salto y otro. Y el stun también. Una bestialidad lo rápido que enfría para un bruto. Fíjense, bruto el 4. 787 de poder. El salto cada 20 segundos. Fíjese la barrera aturdidora. No sé si a ver si la activo una vez más. No, pero bueno. Muy rápido se enfrían los hechizos. La verdad que es increíble para bruto. Esta ropa va a estar destrozando gente en todos lados, ¿sí? Muy interesante y bueno, vamos a ver los últimos dos datos curiosos sobre esto. Bien, acá estamos viendo otro detalle curioso antes de verlo de ilusionista, es como el tema de los frascos, ¿sí? Recuerden que los frascos estos de almas que se llenan con inmortales solamente se hace en zona roja de piedra, ¿sí? Y ahí lo matamos a tu jefa que estaba completamente desnudo, yo estaba full morado y me dio 10 puntos, ¿sí? Hay gente que me decía que yo la primera vez que hacía esto, hay gente que me decía que generalmente si estaban desnudos te daban 2 puntos, si estaba con ropa azul 5, si estaba morado 10. A mí lo maté desnudo y me dio 10, así que esto hay que seguir probándolo. Ya te digo, como es la primera vez que lo hacía. Ahí estamos viendo el tema del ilusionista. No se puede escapar de la mofa, sí, la mofa sigue siendo bueno para este tema. No se pueden escapar cuando están con mofa. El ilusionista no se puede escapar, pero así pasa cuando pongo un stun. Mire esto de acá. Pongo un stun, viene el ilusionista, está stuneado y sí puede usar el dash. Sí, entonces el dash del ilusionista funciona con los stun del gigante, funciona con el stun de las trampas, seguramente funciona con el stun del bruto. O sea que el bruto en cierto modo baja un poquito porque los stun no van a poder hacer tanto daño. Contra un ilusionista estoy hablando, pero el defensor sigue fuerte porque la mofa no le hace nada, ¿sí? O sea, no le hace nada al ilusionista. Bien, entonces como le decía, eso por un lado. Vamos a ver ahora cuando vuelve tu jefa, lo vamos a volver a matar. Esperen que lo que estamos haciendo es esto. ¿Sí? Así como probamos el ilusionista, también probamos el ocultista, ¿sí? Recuerden que el ocultista tiene la forma de fantasma, que se hace de fantasma y evita también estos efectos. Entonces lo que hacemos es hacer mofa contra él. A ver si lo hacemos ahora. Entonces si mofa, él me empieza a pegar, se trata de hacer fantasma y no puede evitar la mofa, ¿sí? El ocultista tampoco puede evitar la mofa, o sea que el defensor puede estuñarlo tranquilamente, que no hay problema, ¿sí? Y bueno, entonces ahora lo que le decíamos, lo vuelvo a matar, ¿sí? Me había dado 10 puntos hace un rato, lo vuelvo a matar una vez más y me da otros 10 puntos como vamos a ver acá, ¿sí? En este caso yo estoy desnudo y me vuelve a dar los 10 puntos, ¿sí? Entonces es lo que le decía. Lo maté la primera vez, me dio 10 puntos. Lo mato la segunda vez, también me da 10 puntos. Tengan en cuenta esto de acá, por ejemplo. Ahí Pototo me quiso matar, no pudo. Y lo matamos nosotros a él. Y fíjense que pasa algo curioso, ¿sí? Tu jefe me dio 10 puntos la primera vez, 10 puntos la segunda vez. Y Pototo no me dio nada. No sé si es porque maté a dos en la misma zona y solamente te da el primero que mataba.
No, la verdad que es raro, por eso digo hay que seguir haciendo pruebas porque las dos veces que lo maté a él saqué 10 puntos en cada una, 20 en total y con Pototo no me dio nada de punto. La verdad que no sé qué pasó ahí, ¿sí? Bien, y esto entonces fue así sencillo, un video cortito mostrando algunas curiosidades, aclarando eso, ¿sí? Tengan en cuenta entonces, siempre le digo lo mismo, si lo mismo pasa con las clases, hay veces que se filtran clases, hay veces que se filtran normas, si no es oficial de Kefir, tómenlo con pinzas, hay cosas que salen a la luz, salen en distintos canales, salen en distintos lugares que no son ciertas, ¿sí? Entonces siempre antes de empezar a hacerse las ilusiones y pensando que todo va a ser así como dicen algunas personas, tengan en cuenta de mirar canales oficiales, vayan al canal del Discord oficial de Kefir, vayan a ver las notas de las temporadas, de lo que va a salir y revisen bien antes de hacerse ilusiones, ¿sí? Así que nada, gente, era un video cortito aclarando algunas cositas. Hoy domingo en la noche no voy a hacer directo 21:30, si hago directo seguramente va a ser un poco más temprano, tipo 7 de la tarde. Y como YouTube viene funcionando tan bien, quizás esta tarde nos vamos a jugar algún jueguito de terror en Twitch o alguna cosita por Twitch, ¿sí? Así que nos vemos a las 7 de la tarde, hora argentina. No les robo más tiempo, que tengan un lindo domingo. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao.